En este video aprenderemos cómo crear menús mucho más personalizados, capaces de ajustar su ancho y posición para dejar espacios a otros elementos en el display, como pueden ser iconos que representan lo que está pasando con elementos externos como sensores o actuadores. Para navegar por estos menús y ejecutar las acciones de las opciones del mismo, estaremos utilizando un encoder rotatorio. Las conexiones serán exactamente las mismas que en el video anterior. Conectaremos el display OLED en el puerto I2C número 0 con el pin SCL en 17 y el pin SDA en 16. Para el encoder rotatorio conectaremos DT al pin 15, CLK al pin 14 y el pulsador al pin 13. Con respecto a los LEDs, conectaremos el LED rojo al pin 11 y el LED azul al pin 12. Todas las bibliotecas e iconos que estemos ocupando estarán disponibles en el GitHub del canal. Solo deben acceder a la sección MicroPython Lib, seleccionar la biblioteca que necesiten y luego presionar este botón y descargar. Para los iconos debemos ir a la carpeta Icons OLED y a la sección PVM, que es el formato que necesitamos. Para este proyecto en particular, utilizaremos los iconos LED Off 2 y LED On 2, que son iconos de tamaño mediano. Ahora conectamos nuestra placa, abrimos Tony y nos aseguramos que estemos conectados al puerto COM correspondiente. En visualización habilitamos la sección de archivos y comenzamos con la carga de bibliotecas e iconos. Con clic derecho creamos una carpeta que se llame lib y la seleccionaremos con doble clic. Buscamos nuestras bibliotecas, en este caso serían Encoder, Menú OLED y SH1106. Recordar que todo lo que hagamos también es válido para displays con el driver SSD1306. Solo estamos utilizando esta pantalla por el tema del tamaño. En el caso de los iconos, crearemos una carpeta que se llame Icons y allí subiremos nuestros dos iconos que representan LEDs encendidos y apagados. Cerramos la vista de archivos y en el código importaremos las siguientes clases y bibliotecas. Desde Machine importaremos la clase Pin e I2C, importaremos la biblioteca SH1106, desde Encoder importaremos la clase Rotary, desde Menú OLED importaremos las clases Menu, Menu Options y Navigate Menu. También importaremos la biblioteca Time en el caso de que necesitemos manejar esperas. Creamos dos objetos, el primero I2C que pertenece a la clase I2C, trabaja en el puerto 0, en el pin 17 SCL y en el pin 16 SDA. Luego creamos el objeto OLED que pertenece a la biblioteca SH1106 y a la clase SH1106-I2C. Tenemos que pasarle como argumento el ancho, el alto, el objeto I2C que es para la comunicación y también vamos a rotar el texto, ya que en esta biblioteca por defecto viene invertido el texto en comparación a otras pantallas como las que utilizan el driver SSD 1306. Continuaremos creando nuestro menú principal que se llamará LED Menu y pertenecerá a la clase Menu Options. Le pasaremos como argumento el objeto OLED para que pueda escribir en él y ajustaremos otros parámetros opcionales. En este caso, el menú comenzará en una coordenada Y igual a 16. Esto es para que podamos poner un título como encabezado. Luego, ajustaremos el ancho del menú, que serán 66 píxeles, para poder mostrar los iconos de los LED a la derecha. Algo importante, para navegar en estos menús más pequeños, sin borrar los iconos, tendríamos que ajustar este parámetro Partial Update a verdadero. De esta forma, cuando naveguemos por los menús, solo se actualizará esa sección y no todo el display, manteniendo los iconos, títulos, etcétera, etcétera. En el menú principal tendremos dos opciones, por lo que utilizaremos el método addOption que recibe dos argumentos.
El primero es el texto que queremos que se muestre y el segundo la acción que queremos que se realice cuando la opción sea seleccionada. Luego creamos un segundo menú, que es el menú de control del LED azul. Este también tendrá las mismas dimensiones, posición Y de inicio, pero tendrá tres opciones. Una para volver al menú principal y dos para encender y apagar el LED. Con el menú del LED rojo más de lo mismo, solo tenemos que reemplazar blue por red. Una vez creados los menús, crearemos una lista que almacene todos los menús disponibles. Recordar que una lista se crea con corchetes y los elementos se separan por comas. Pueden dejarlos uno al lado de otro o en vertical como prefiero yo. Solo no olviden separarlos por comas y cerrar el corchete. Luego crearemos un objeto que llamaremos simplemente menú, el cual pertenecerá a la clase NavigateMenu y será capaz de navegar por todos los menús disponibles en la lista de menús. Ahora crearemos un objeto que se llame menúExtras y pertenecerá a la clase Menu. Le pasamos el objeto OLED para que pueda escribir en él, ya que esta clase Menu tiene varios métodos que nos serán de ayuda para personalizar las vistas, como títulos, iconos, etc. Una vez creados los menús, pasaremos a crear las acciones que se realizan cuando las opciones son seleccionadas. Partiremos con la vista del menú principal, que se dibuja cuando llamamos a Show LED Menu. Es importante que debe tener exactamente el mismo nombre que indicamos en las opciones. En esta función, primero informaremos por consola que estamos en LED Menú y limpiaremos todo lo que esté en la pantalla. Para el título principal, utilizaremos el objeto menúExtras y el método CenterText, el cual centra un texto a una posición Y determinada. Como queremos que este sea nuestro título, lo dejaremos en la posición Y igual a 0. Luego, para mostrar los iconos de los estados de los LEDs, partiremos preguntando si el estado del LED azul es un 1. Así que por supuesto, más abajo en el programa configuraremos los LED azul y rojo como salidas en el pin 12 y en el pin 11. Entonces, si el estado del LED azul es un 1, mostraremos un icono con OLED.blit, el cual requiere tres argumentos. El primero es la información del icono y los otros dos las coordenadas donde queremos que se muestre. La información del icono la obtendremos con el objeto menúExtras y el método OpenIcon, el cual necesita el nombre del icono a mostrar. Como el ancho del menú es de 66 píxeles, ubicaremos el icono un poco más a la derecha en la posición X igual a 75. En el caso de que el valor del LED no sea un 1, necesariamente será un 0. Así que en ese caso mostraremos en la misma posición el icono LED Off 2. Para el LED rojo, más de lo mismo, solo que el icono a mostrar lo ubicaremos en la posición X igual a 98. Y luego mostraremos todo lo que tenemos almacenado en el buffer hasta el momento. Finalizamos dibujando el LED menú, que serían las dos opciones de control de los LEDs. Seguimos con la vista del menú del LED azul, donde imprimiremos que estamos en ese menú, limpiaremos toda la pantalla, pondremos como título centrado Control Blue LED y mostraremos el icono del LED, pero en este caso en la posición X igual a 80 para que se diferencie un poco del menú principal. Mostraremos todo lo que tenemos en el buffer hasta el momento y dibujaremos el menú del LED azul, que en este caso tiene tres opciones. Luego nos queda la acción de encender el LED, que simplemente establece el valor del LED azul en 1 y vuelve a dibujar toda la vista del menú del LED azul. Pero aquí hay que tener cuidado, porque lo que queremos es que se actualice también el icono del LED. Por eso llamaremos a la función que dibuja toda la vista y no solamente
al método que dibuja el menú. Para la acción de apagar el LED es exactamente lo mismo, solo que cambiamos el valor del LED por un 0. Y para el LED rojo también es exactamente lo mismo, solo que cambiamos blue por red. Bien, ya tenemos todas las acciones y tenemos un objeto que permite navegar por los menús. Pero nos falta un componente externo para navegar por ellos, el cual podría ser pulsadores o, como en nuestro caso, un encoder rotatorio. Creamos un objeto llamado Rotary, el cual pertenecerá a la clase Rotary, y le pasaremos los pines de trabajo en el orden correspondiente: DT, CLK y Switch. Luego crearemos una función que se ejecute cuando exista un cambio en el encoder, a la cual llamaremos Rotary Change. Le pasamos el argumento change, que es obligatorio, y preguntamos si el cambio es antihorario. En caso de serlo, entonces navegaremos hacia arriba en las opciones del menú que estemos en ese momento. Y esto lo hacemos con el objeto menu y el método navigate. Le decimos hacia dónde queremos navegar y hacemos lo mismo para el sentido horario y cuando presionemos el pulsador integrado en el encoder. Recordar que para seleccionar una opción de algún menú tenemos que utilizar el método select. Nuevamente, solo para que lo sepan, también podemos detectar cuando el pulsador se ha dejado de presionar. Finalmente, para que el encoder pueda ejecutar la función Rotary Change, debemos utilizar el método addHandler y pasarle la función que debe ejecutar cuando exista un cambio en el encoder. Por eso, el argumento change es obligatorio y se lo entrega el método addHandler. Por último, dibujamos toda la vista del menú principal llamando a la función showLEDMenu, que como vimos contiene un título, dos iconos y un menú para acceder al control de los dos LED. Finalmente, solo nos queda ejecutar el código y ver cómo podemos interactuar con nuestros menús debido a que el objeto Rotary está atento a cualquier cambio en el encoder y ejecuta la función Rotary Change cada vez que giramos o presionamos el dispositivo. Sin nada más que agregar por el momento, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video, que trae bastantes novedades respecto a nuevas funcionalidades de la biblioteca Menú OLED. Eso. Chaito.